Bienvenidos nuevamente, queridos amigos y amigas. Nos encontramos en el cuarto video de Ética Cristiana. Recordamos que en el anterior hablamos de lo que es el matrimonio, recordando que el mismo debe ser honroso, es decir, un ambiente de amor, de respeto mutuo, y en donde siempre se haya una consideración del uno al otro. También hablamos de sexo, recordando que el sexo es algo bueno que Dios nos ha dado para disfrutar. Es un regalo que debe darse en el matrimonio, y cualquier actividad sexual fuera del matrimonio constituye un pecado delante de él. También, antes de empezar, si me permite, quisiera recomendarles que lean Cantar de los Cantares. Y si usted está casado o está casada, le invito a que lea esto compartiendo el momento con su pareja, con su esposo, con su esposa. Siéntense y lean este libro que es muy lindo juntos para justamente habla de disfrutar del uno del otro. ¿Sí? Eso está bueno, me parece muy interesante. Bien, ahora vamos a continuar de donde terminamos en el video anterior, por supuesto. Hebreos 13, entre los versículos 5 y el 6, dice lo siguiente: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Bien, primeramente hablamos de la palabra avaricia. Puede ser costumbres, carácter avaro, depende de la traducción que agarremos, pero la avaricia constituye una actitud egoísta, ¿sí? Justamente la mayor connotación podría ser hacia lo material, pero podríamos tener actitudes egoístas fuera de lo que es lo material, tal vez simplemente no ceder en nada. Eso a veces es ser egoísta, pero en este caso tal vez habla más de lo que es lo material justamente. Vamos a ponernos un poco más mundanos, más materialistas en este video. Y podemos entender justamente el día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad materialista. Todo el proyecto de vida de las personas, en la gran mayoría de los casos, sacando unas pequeñas excepciones, gira en torno al obtener bienes materiales, al lograr cosas humanas, temporales, que tal vez nos dan una satisfacción corta, pero que no nos sirven de nada. ¿Y qué es lo que Dios piensa de esto? Bueno, tenemos una parábola en Lucas 12, entre los versículos 16 y el 21, de un hombre que dedicó un gran esfuerzo a obtener bienes materiales, a acumular en esta tierra, y cuando logra cumplir estos propósitos, Dios se le presenta y le dice: necio, esta noche vengo a pedir tu alma, ¿a quién le será de provecho todo esto que has acumulado? Es decir, con nada venimos a esta tierra y con nada nos vamos. Debe ser algo conocido para ustedes justamente que los faraones egipcios, cuando morían, tenían la costumbre de acumular grandes tesoros y riquezas en la recámara donde guardaban los sarcófagos con sus cuerpos momificados, porque entendían de alguna forma o creían que en la vida eterna, en la que iban a pasar después de morir en esta tierra, ellos se consideraban dioses incluso, podían disfrutar de todos esos bienes que habían juntado y darse los lujos que querían. Bueno, para agradecimiento de las personas que encontraron estas recámaras con esos tesoros, esto no es así, ya que pudieron encontrar que todas esas cosas que habían acumulado obviamente estaban tal cual habían quedado el día que cerraron la última piedra y guardaron esa recámara. Entonces vemos que nuestro propósito no tiene que girar en torno a lo material, y de hecho ni siquiera solo ante lo material, sino ante nuestros propios deseos y propósitos humanos. Justamente Lucas 9:23 dice algo muy interesante que me gustaría leer con ustedes. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vemos que primero hay una intención, sí hay un deseo. Venir en pos de Cristo equivale a ejercer diariamente una negación hacia nosotros mismos. Todos esos deseos, deseos, anhelos, placeres, cosas que antes nos motivaban, que eran nuestras prioridades, hoy en muchos casos quedan en un segundo plano, y en otros cuantos incluso quedan descartados de por vida, porque ya no son compatibles con la vida que Dios quiere para nosotros. Tener una actitud avara implica absolutamente tener prioridad en nuestros deseos por sobre los deseos de Dios, y vivir para nuestro propio placer o nuestra propia complacencia, y no para darle la gloria al Dios que nosotros amamos, justamente. Entonces,
Vemos como dice Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primero es una intención, niéguese a sí mismo, es lo segundo, que equivale a entender que hay un precio a pagar, es ese deseo de decir, bueno, yo tengo que dejar de lado todo esto. Después dice, tome su cruz cada día, eso implica llevar a cabo esto, poner en práctica esa negación y perseverar sobre esto, porque dice, cada día no es una vez, y luego sígame. Y vemos que es un prerequisito el poder, el primero, negarse a uno mismo para poder después seguir a Cristo. Si nosotros no nos negamos, no podemos seguir al Señor. También entendemos que la avaricia constituye de alguna forma el amor a las riquezas, puede estar muy relacionado a eso. Y sabemos en Timoteo 6:10, primera de Timoteo 6:10, que el amor a las riquezas, que el amor a los bienes materiales es la raíz de todos los males. ¿Sí? Incluso vemos el día de hoy que hay mucho religión falsa, donde está eso de si me mandás cierta cantidad de dinero y tenés fe suficiente vas a ser feliz en esta tierra, Dios va a resolver tus problemas. Está ese famoso evangelio de la prosperidad, donde todo gira en torno a lo material, donde todo el mensaje está en torno a los bienes materiales, en que uno tenga una mejor casa, un mejor auto, y Dios no deja de ser ese creador soberano que ha hecho todas las cosas y a quien nosotros debemos servir, y se convierte en el genio de la lámpara al que nosotros frotamos la lamparita y le pedimos lo que nosotros necesitamos, y si Él nos da lo que nosotros queremos, vamos a la iglesia y le cantamos algunas canciones lindas, como si fuera el privilegio de Él que nosotros le rindamos algún tipo de alabanza. Y es todo lo opuesto. Y justamente, si recuerdan el caso de Jesucristo, Él cuando estuvo en esta tierra en su ministerio, no habla en ningún lugar, la Biblia registra que Él tenga grandes riquezas materiales. De hecho, cuando Él tuvo que pagar impuestos, ¿de dónde sacó el dinero para pagar impuestos? De la boca de un pez. Entonces, ni siquiera llevaba dinero, podríamos ver, o podríamos deducir. En algunos casos, tal vez tenían algún tipo de dinero para comprar algún alimento, pero no era que registraba que Él tenía grandes recursos materiales a su disposición. De hecho, cuando Él multiplicó la comida, lo hizo a partir de milagros, justamente. Entonces, entendemos que esto es algo importante, el comprender que hay que ceder y que nosotros debemos vivir para la voluntad de Dios y no para nuestros propios deseos. Esto es un cambio que se da a partir del momento que Cristo llega a nuestras vidas y cambia la forma en la que nosotros pensamos, la forma en la que nuestras prioridades están alineadas. En Santiago, capítulo 4, lo pueden leer justamente, todo este capítulo trata de un poco de esto. Habla de las oraciones que no son respondidas porque son pedidas con motivos egoístas para los propios deseos. Y justamente dice que aquel que se quiera constituir como amigo de este mundo, aquel que ama las cuestiones del mundo, se constituye también enemigo ¿de qué? De Dios. Entonces no podemos estar siendo amigos de este mundo y amigos de Dios al mismo tiempo. Y ahora entiéndame lo siguiente. Yo no estoy diciendo que el tener un ahorro o el que tener un proyecto en donde uno tal vez está tratando de comprar una casa, un vehículo o simplemente mejorar en alguna cuestión de la vida sea algo malo, sea algo negativo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando el propósito de la vida de uno sea obtener dinero, sea obtener riqueza, si uno vive para eso, eso se convierte en un pecado porque incluso estamos poniendo a un Dios arriba de nuestro Dios. Y de hecho la Biblia nos muestra que el dinero es un regalo de Dios y esto aparece en Deuteronomio 8:18, donde Él nos da el privilegio, nos da la oportunidad de poder hacer riquezas. Y entiéndame esto, no necesariamente Dios lo va a bendecir abundantemente en lo material en la tierra esta, ¿sí? En ningún lugar de la Biblia se establece para nuestro tiempo que Dios nos va a prosperar fuertemente en lo económico. Eso no es cierto. Puede suceder, por supuesto, como puede no suceder. Lo que sí es cierto es que Dios no le va a hacer a usted faltar en nada que realmente necesite. El problema está en que muchas veces nosotros queremos cosas que no necesitamos y necesitamos cosas que no queremos. Ahora, lo que también podemos ver es que Hebreos 13 en el versículo 5 dice: contentos con lo que tenéis porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El autor de Hebreos, que por cierto no sabemos quién fue la persona que escribió el libro de los Hebreos, pero sabemos que está dedicado a los Hebreos por la forma en la que está escrita, por las costumbres que están mencionadas,
sin saber quién es el autor, pero el autor de Hebreos en este caso no habla de la avaricia desde el punto de vista como el que vengo nombrando hasta este momento, sino tal vez habla de la inconformidad con las cuestiones que hay en nuestra vida, ¿sí? Con las circunstancias que Dios ha dispuesto en nuestro tiempo, en lo que nosotros tenemos. Y uno tiene que entender que nosotros debemos amar lo que Dios nos ha dado y entender que Él tiene propósitos eternos. Como dijimos anteriormente, los propósitos de Dios no son el de placer nuestras vidas y nuestros deseos humanos. Jesucristo no vino a esta tierra a morir en la cruz para que nosotros podamos tener una linda casa y un lindo auto. Y no digo nuevamente con esto que si usted ha tenido una casa linda o un lindo auto o un buen trabajo, no disfrute uno de esas cosas, porque en definitiva son regalos que Dios le ha dado a su vida. El problema es cuando esas cosas, nuevamente aclaro, se convierten en la prioridad de su vida y todo gira en torno a eso, donde uno vive para esas cuestiones. Ahí es donde está el problema. Pero continuando con lo que venimos nombrando en este caso, no habla de eso, sino de la conformidad de lo que Dios nos da a nuestra vida. Y la conformidad tampoco tiene que ser una excusa para no hacer nada. Entendemos que nosotros como cristianos siempre debemos de tratar de avanzar y saber que Dios es el que nos apoya y el que está con nosotros. Y entender también que puede haber instancias de nuestras vidas en donde tal vez nos falte alguna cosa, donde tal vez tengamos alguna necesidad y en donde tal vez también tengamos alguna abundancia. Y es importante entender que estas son cosas que Dios dispone, que su trato es personal y ese trato personal Dios lo determina conforme a su voluntad. Hay mucha gente a la que Dios probablemente no le dé algunas cosas porque sabe que eso le termina siendo de perjuicio, le termina haciendo un daño a su vida espiritual. Y el propósito principal que tiene Dios para con usted y para conmigo es perfeccionar nuestra vida espiritual, perfeccionar nuestros corazones, en nuestras formas, en nuestro ser de forma completa, limpiarnos de adentro hacia afuera. Entonces, sabemos que esto es algo real y entonces debemos entender que Él está en control. Por supuesto, la Biblia es clara en este aspecto. Dios es un Dios justo y es por eso que en esta misma palabra Él ha dejado muchísimos versículos que hacen referencia a que Él va a estar presente, de que Él no nos desampara, de que Él no nos deja, que Él siempre se encuentra a nuestro lado, que Él tiene control de las circunstancias. Y de hecho es Romanos 8:28 que nos deja nuevamente en claro esto también. Dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos sobran ¿para qué? Para bien. Porque ciertamente todo lo que Él hace en nuestras vidas es para un propósito que Él tiene bien claro y nunca jamás a Él le va a hacer pasar a usted una necesidad que no realmente sea para un bien de su vida. Nunca le va a hacer experimentar una situación que le vaya a hacer un perjuicio a usted, ni tampoco lo va a poner a prueba o lo va a llevar a una instancia en donde usted no puede soportar esa situación. Porque Él es justo incluso y Él se mantiene fiel incluso cuando nosotros no nos permanecemos fieles. Recordemos que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro corazón, de alguna forma constituye el templo del Espíritu Santo. Este es el templo. El templo no está ya en Jerusalén, donde antes se hacían los sacrificios. El templo está en nuestros corazones. Y justamente lo escuché a un pastor decir algo muy interesante. Dice, ¿a quién le está rindiendo ese templo? ¿Es al Espíritu Santo o es a nosotros mismos, justamente? ¿A quién nosotros rendimos alabanza y ofrenda en nuestro templo? Y cuando venga el Señor, si el Señor viniese hoy a buscar nuestras vidas, ¿qué encontrarían en el templo en nuestro corazón, en nuestras vidas? ¿Un templo que le rinde honor a Él, que lo pone al lugar a Él, que entiende que el que maneja las cosas de nuestras vidas es Él, una vida dispuesta ante Él, o simplemente una vida que está en conflicto porque simplemente quiere tener diferentes cuestiones humanas y materiales en esta tierra? Y creo que es una buena pregunta que nos hagamos, porque en definitiva, si tenemos muchos bienes en esta tierra, pero somos pobres para con Dios, de nada nos sirve, como habíamos hablado en esa parábola de Lucas 12, en los versículos 16 al 21. Entonces, quiero recalcar esto porque es importante, y justamente en el versículo número 6, el autor de Hebreos cita el Salmo 118, versículo 6, para reforzar la idea de que Dios es quien nos ayuda. Pero para que nos ayude, por supuesto, tenemos que estar actuando.
El apóstol Pablo, incluso en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, dice que en el versículo 11 dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hermano querido, hermana amada, ustedes y yo estamos todos en las manos del Señor. Él es quien se maneja en nuestras vidas, Él tiene control de todas las circunstancias. Recordemos que Él dijo que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y todos sabemos, incluso cuando nos bañamos, que eso cambia todos los días. Y si Dios tiene algo en cuenta, algo tan chiquitito, algo que parece tan simple, que no afecta a nuestras vidas, cuánto más sabe todas las cuestiones que pasan. De forma que nosotros debemos confiar en Él y debemos saber que Él es un Padre bueno que nos da lo que necesitamos siempre. Que Él siempre va a estar con nosotros, que nos ama y que todos los propósitos que Él tiene para con nuestra vida son para bien y para perfeccionar nuestras vidas y nuestros corazones en un aspecto eterno. Entonces, encomendemos nuestras vidas al Señor, entendamos que todo lo que Él nos ha dado es algo bueno, disfrutemos de esas cosas que nos ha dado, pongamos nuestras vidas a su disposición, tratemos siempre de ir hacia adelante, de no conformarnos en el decir, bueno, esto es lo que Dios ha puesto en mi vida y me quedo sentado, porque esa no es la actitud tampoco. Siempre tenemos que ir hacia adelante en todos los aspectos de nuestra vida, en lo espiritual, y si podemos tener algo humanamente bueno, ¿por qué no? Disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, pero siempre tengámoslo a Él por prioridad, porque en definitiva Él es quien dispone las cosas y Él es quien va a hacer su provisión a nuestras vidas. Amén. Bueno, quisiera hablar con ustedes para cerrar. Padre, damos las gracias por tu hermosa palabra. Sabemos que es un privilegio, es un honor poder entenderla, es un regalo que tú nos has dado, el comprender cuál es tu voluntad y tus propósitos en nuestra vida, sabiendo que todo lo que tú dispones en nuestro día a día es para la bendición de nuestros corazones, es para algo eterno. Y sabemos que tú eres un Padre fiel, que no nos falla y que no nos va a desamparar nunca, porque siempre vas a estar presente y así tú lo has prometido. Damos las gracias por la vida de mis hermanos y rogamos que tú te glorifiques en cada uno de los días de su vida, llenando sus corazones de toda bendición espiritual y si también lo dispones en nuestras vidas en esta tierra. Damos las gracias por todo y rogamos que seas tú siempre el que guíe, que disponga nuestros corazones una actitud fiel y justa para como tú lo deseas. En el nombre de Dios Jesús, amén y amén. Damos muchas gracias y nos encontramos en el próximo video.